Entonces vamos a ver, ya puse el tema de grabación, es correcto. Vamos de nuevo a grabar el video y avanzamos en el tema. Vamos a ver, ahí estoy tratando de organizar el audio. Puede ser que tenga otro abierta. Aquí ya vamos organizando. Ahí me vas diciendo cómo va cuadrando el sonido. A ver, Carlos, ¿me confirmas? Ah, bueno, Jesús escucha bien, Carlos también. Bueno, muy bien. Bueno, la conducta de entrada de alguna manera ya la habíamos abordado y lo que pretendía mirar ahí es que definitivamente tenemos siempre dos posibilidades, una paramétrica y otra que no. En el uno es ANOVA como tal y en la otra toma nombres de personas, pero generalmente también se conoce ANOVA paramétrico y ANOVA no paramétrico. Pues bien, decía que el señor que impulsó, que trabajó esta prueba, y de verdad que no lo tenía claro, fue hasta Premio Nobel de Economía en el 76 y realmente su muerte es más bien reciente. Sin embargo, hizo muchos aportes a la parte estadístico. No, en lo absoluto. Yo tengo muy buena melena, muy buen pelito tengo. Y me crece a menos. Ahí se ve en la fotico también. Bien, ahora veamos al menos una pantalla de otras pruebas que sirven para K variables relacionadas. Recordando que relacionadas son aquellas que son dependientes. Por su forma, el diseño experimental se organizaría así, o las variables que necesitamos trabajar, de hecho, se perciben o se analizan como que tengan esa relación. Pues bien, las que se tienen incluso el mismo software, está la prueba de Friedman, la que vamos a trabajar ya, la prueba de Kendall, que les dije ahí leer para que tengamos insumos pues, para la próxima semana, la prueba de Cochrane, también les digo leer. Y seguramente podré enviarles algún documento, pero no es solo eso el objetivo del dejar la próxima sesión para de hoy en 8, sino repasar más lo anterior. O sea, lo que prima es que tengan claridad de lo que se ha visto. Si ya tienen oportunidad de avanzar en otras lecturas, pues muy bien, pero la prioridad es que se tenga completa claridad sobre las pruebas ya vistas, como son la de Mann-Whitney, Wilcoxon y estas dos últimas de Kruskal y Friedman. Ese es el objetivo fundamental. Muy bien, aquí volvemos a mencionar al señor Friedman. Sabemos que es una prueba donde se va a tener K categorías en una variable. Se seleccionan n grupos de K elementos, es lo que está diciendo ahí en la diapositiva. Y se habla de una extensión de la prueba de Wilcoxon, pero más en el término de que Wilcoxon es muestras relacionadas para dos muestras, este ya sería para más de dos. ¿Sí? Prueba de Friedman. Hay otras características generales. Me parece decir que no haya abierto la última, me parece, pero bueno, dejémosla aquí. Donde tenemos lo ya mencionado, sirve para más de dos variables, permite comparar variables cuantitativas u ordinales, las mismas características de las otras. Lo que nos ha cambiado hasta ahora es el número de muestras en lo general, de resto siempre son mínimo ordinales. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque las otras que nos faltan por ver pueden ya utilizarse para escalas de medición nominales. Bien, también funciona con rangos. Es la misma mecánica, pero vamos a observar en esta que tiene la manera de calcular los rangos, pues obviamente es diferente. Otras características, pues ya también es usual, no se establecen los supuestos. Ahora, el tema cuando las muestras son pequeñas invita a que trabajemos más con estas no paramétricas. Sin embargo, también se ha venido detectando que en muchos casos, con muestras pequeñas, podría darnos pues la prueba de que sean normales. Y en caso de que eso suceda, creo que sigue primando pues es más fuerte las paramétricas. Sin embargo, también hay una especie de
de tendencia de que lo que obtenemos en una generalmente nos va a dar resultados en la otra, sobre todo cuando son muy evidentes la conclusión que se llegue. Cuando yo digo muy evidente es cuando está muy lejos del famoso límite del 0,5, o sea, bien sea para el 0 o bien sea un valor muy grande, hablando del nivel de significación, ¿sí? Bien, dentro de estas características también se tienen los pasos. Uno puede generalizarlos a los que ya hemos visto, sin embargo, hay otros esquemas. Pero lo que sí es cierto es que por lo general siempre hablamos primero de las pruebas de hipótesis. No es solo esta la que vamos a encontrar, ¿sí? Se habla a veces en términos de los rangos, ¿sí? Pero en general podemos decir que la hipótesis nula es que las respuestas tienen la misma distribución o que las respuestas tienen la misma mediana, podría ser. Obviamente contra que al menos una, ya no digo que no la tienen, porque no son más de dos, entonces puede ser que al menos una de esas categorías de mi variable en estudio no cumpla o sea diferente de las demás. En otros, cuando son de dos muestras, uno dice tienen la misma distribución contra que no la tienen, pero aquí como obviamente son más de dos, entonces puede ser que solamente una sea diferente. Entonces por eso decimos al menos una de ellas es distinta. Ya el trabajo será averiguar, si llegamos a la alterna, cuál será la distinta. Ahora, decía que uno puede encontrar diversas formas de colocar las hipótesis. Otro que encontré pues es esta ya de los rangos, los R son rangos. R1 igual a R2 igual a RK. Y la otra sería que al menos un R es diferente, al menos un R y J. En unas con otras me gusta más la del texto, la anterior, pero como uno puede observar documentos de diversas autorías y tener muchos textos, en fin, pues es bueno mirar que también se pueden colocar de otras maneras o de expresar la hipótesis. Lo cierto del caso es que la hipótesis siempre va y va a ser la igualdad contra que no. Hay igualdad en las distribuciones o parecidas contra que no. Ahora, podemos mirar cómo sería la estructura de los datos. Si son medidas repetidas, pues estoy hablando de medida 1, 2 y 3. Podrían ser temas muy diversos. Esperaría que alguien o todos pues me coloquen en el chat para cada caso cuál podría ser uno de aplicación. Valga decir, en el tema de Jesús me suena mucho si tenemos el seguimiento a un docente, a un profesor, y si se hacen las mediciones empezando pues habría que medir otra cosa, ¿no? Pero sí podría tener uno como algunas mediciones en el semestre, en mitad del semestre, al final, pero necesitamos más de dos, ¿no? Para que pueda aplicar. O en 3 cohortes distintas, ¿qué pasa con el docente? ¿Qué pasó cómo fue su evaluación en la primera medición, en la segunda y en la tercera? O con estudiantes, ¿qué pasó cuando se hizo la primera prueba, en la segunda y en la tercera? Entonces, podemos pensar en eso en el tema educacional. ¿Qué pasa en la primera medición, bien sea de estudiantes o de docentes mismos? Porque también ahí se entiende que las n no son muy grandes de por sí. Y habrá que mirar cómo se mide. Aquí la medición real son 40, 31, etc. No importa el número de sujetos, porque recuerden que pueden ser 300 y si no da normal, caemos a esta prueba. El tema es que cuando son bastantes en escalas, generalmente pues da la idea de que puede caer uno que se distribuya normal, pero si es una escala de 1 a 100, valga decir un indicador de un índice a nivel económico, que se evalúa de 1 a 100, pues no sabríamos qué comportamiento tiene. Y se podrían mirar varios indicadores, mejor, el mismo indicador en 3 momentos en el tiempo, o 4. Y si son escalas continuas, pues obviamente no sabríamos qué es, y al hacer la prueba, pues puede que no nos dé normal, entonces caemos a Friedman. Yo digo que cuando son muestras pequeñas, porque es más probabilidades de que nos dé no normalidad, pero habría que hacer la prueba.
Y así por el estilo, en el tema de salud en general, desde Jairo hay mucho más trabajo de este estilo en términos de mediciones de peso, de mirar el impacto de tratamientos, el impacto de algunas actividades físicas en el tiempo, de los medicamentos, pues hay muchos, ¿no? Y obviamente en otros temas, eh, voy, a, voy, a, voy a retomar tu interrogante, pero hablaba en lo general de dónde se podría aplicar, ¿cierto? En el tema financiero, pues también pues, existen siempre indicadores, el tema de las acciones, cómo se mueven, si van cambiando, y ahora tengo otro ejemplo más tratado de mirar ese punto, de cubrir un poquito todas las áreas del conocimiento que aquí tenemos. Ahora, ¿qué pasa con ya la parte operativa de la prueba? Miremos este segundo renglón, para no irme con el primero y ya. Vamos a coger el segundo renglón, o sea, el segundo sujeto. ¿Cuál es? Obviamente ese señor o ese sujeto 1 en la primera medición colocó 31, en la segunda medición dio 19 y en la tercera colocó el 10. ¿Cuál es el rango más pequeño de esos tres? Evidente, ¿sí? Es el 10, que es el último que tengo en ese rango, ¿sí? Luego está el 19, es el segundo, y el tercero el tercero. Lo que quiere decir es que aquí ya no hacemos los rangos como en las otras pruebas, que colocábamos más los rangos en el orden y lo hacíamos en Excel hacia abajo, en columnas. Mirábamos cuál era el menor valor, el segundo menor, el tercero menor, etcétera, y con eso ya trabajábamos. Aquí lo que se hace en los rangos es por filas. 10 es el puntaje que le dio a la persona o lo que estemos midiendo. Como 19 también lo es, pero en la segunda medición. Por lo tanto, lo único que estamos cambiando aquí, o lo que cambia la técnica, es que los rangos se colocan es por filas, no por columnas. Entonces, miremos intuitivamente, de manera intuitiva. Si en la segunda medición, siempre estuviera el 1, pues evidentemente en esa medición siempre hubo menor valoración, ¿cierto? Y probablemente entonces hay diferencia en esas distribuciones. Pero que lo que se trata de mirar es entonces cuáles son los rangos por cada una de las medidas. Aquí hay rango 1, rango 2, voy a darle a lupita al menos para alejarlo. Se ordenan los puntajes de cada hilera de 1 a K, K es el número de mediciones. Aquí tengo 1, 2, 3, y luego sumaría por columnas. O sea, el R1 es obviamente la suma de los rangos que le tocaron a esa medición. Y lo que estoy comparando son precisamente eso. Por lo tanto, si los rangos son parecidos, es porque hubo completa mezcla. Unas veces tuvo mayor valor el 2, otras veces el 1, etcétera, etcétera. Y no habría diferencia. Pero si esos rangos son muy distintos, entonces ya ahí seguramente sí va a marcar una distancia. Pero que capten entonces el tema de los rangos. No lo voy a hacer hoy en el Excel porque no amerita pues sumar 1, 2, 3. Yo creo que ahí nos olvidábamos esa parte. Lo que se está haciendo entonces es reemplazar los datos de cada sujeto por su rango en cada fila. Valga decir, no se trabajó con el 10, que era el último, sino que se trabaja con el 1. No se trabaja con la medición exacta, sino que se trabaja con el rango al cual pertenece a esa celda. ¿Es claro o me hago entender hasta ahí? Por favor, me colocan el número correspondiente. Perfecto. Vamos a ver. Sigue, falta. Muy bien. Y ahora lo vamos a hacer, pues obviamente, también en otro ejemplo. Bueno, el otro detalle es que se trabaja también con la chi cuadrado. También se distribuye chi cuadrado y será un punto de referencia comparar la chi cuadrado con el valor calculado de los rangos, perdón, del que necesitamos. Y la fórmula, también ya diseñada por estos señores que la exploraron, etcétera, etcétera, es la que tenemos en pantalla,
diseñada ya y validada, en fin, 12 constante con sus cálculos por n por k, etcétera, etcétera. Ahí está la formulita. Y recuerden que estos son los R's de los rangos. Eso sí nos tocará manual. Pero definitivamente las fórmulas se ven muy aburridoras, pero son supremamente sencillas en estos temas no paramétricos. Luego se miran las tablas de chi cuadrado para k menos 1 grados de libertad. Se determina la significancia y obviamente se llega a una conclusión. El esquema es idéntico entonces. Definimos hipótesis. El nivel de significancia usualmente es 0,5. Hacemos la fórmula, que para hacer la fórmula necesitamos hacer los cambios de los valores originales de las mediciones por los rangos respectivos. Se reemplaza y ese numerito se compara con el de tabla, si es manual. O obviamente miramos el SIG en las salidas de los software. Supremamente sencillo. Ya está ahí mencionado lo que estaba conversando. Miramos cómo se comporta cómo son los grados de libertad y llegamos a una conclusión de aceptar o rechazar. Creo que ahí no hay mucho, nada nuevo, digámoslo así. Y está la opción del valor P, que era lo mismo que ya se había trabajado. Si es menor del 0,5, está, pues obviamente estaría en región de no aceptación, y por lo tanto diríamos que las distribuciones son diferentes. ¿Las distribuciones de qué? De lo que estemos comparando y de lo que se esté midiendo. Pues bien, vamos a mirar entonces el ejemplo o un ejemplo, y por lo tanto dejo este primer video acá.